Esto es Open Rugby. Euge, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Joaco? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, arrancando el episodio 2 hoy con otro amigo de la casa, con el responsable de los últimos 7, casi 8 años de el rugby uruguayo, con Esteban, con el Mono Meneses. Mono, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, Muy Mono, bien. Dos ¿dónde? mundiales. Eso Dos iba a decir, que mundiales. yo hacía, Es verdad. hacía señas. Dos mundiales, mirá vos. 8 Dos años, dos mundiales. La mundiales. verdad que si uno empieza a repasar cómo empecé yo entrenando y cómo empecé esto, estar en esta situación de haber jugado dos mundiales con Uruguay como head coach, la verdad que es increíble y yo siempre digo esto. No es que yo lo elegí, sino que como que el rugby me eligió a mí en este camino y yo no me lo puso enfrente y no es que dije que no, pero se me fue dando todo muy rápido y de la nada me encontré siendo head coach de Uruguay. Recordemos, Mono, campeón con La Plata Rugby Club en el año 95. ¿Cuántos años más jugaste en primera después de ese título? Después de ese título jugué hasta el año 99 en el club, de ahí no fui, me fui a jugar afuera a Italia, a Calvisano y a Cerdeña Alguero. Ahí estuve hasta el 2004. El 2004 vuelvo y jugué 2004-2005, que ahí en el 2005 me sacó el hombro, que ya me había operado en Italia. Y ahí, nada, le digo a Matías Ucheri en ese momento que habíamos compartido el año 95 con él y que todos los años es de mi misma camada. Él estaba de médico, me pone el hombro y le dije, listo, Mati, hasta acá llegué, no juego más, no me quería volver a operar y nada, era el capitán del equipo, pero nada, creo que era lo mejor para mí, para el equipo también, porque ya estaba. Así que en la cancha de Champañá dejé de jugar. Y ahí enseguida el Pasma Montenegro y Martín Manuele, que eran los entrenadores de la primera en ese momento, nada, me dijeron que siga, que siga entrenando, que a ellos les venía muy bien que yo siga entrenando la intermedia, que ayude ahí en intermedia. Y nada, y me puse ahí como entrenador de intermedia y empecé a entrenar a la gente con la cual yo compartía. Entonces, cuando me gustó, la verdad que me gustó la experiencia de entrenar, pero al siguiente año dije, nada, que me iba a jugar a infantiles del club, a M14, y ahí armamos un lindo grupo de amigos y estuvimos un año ahí en infantiles del club. Y en el 2009 ese mismo grupo, en ese instante el presidente del club era Palolo Roan, me dijo de decir, bueno, venite vos con tu grupo a hacerte cargo del plantel superior. Y el 2009, Qué 10 y cambio, ¿eh? 11 Qué sí, cambio rapidísimo. violento. Sí, violento. Violento, es más, todo fue violento, porque después de ahí, 2009, 2010, 2011, fueron 3 años que estuve ahí con el plantel superior, que nada, que la verdad que nos fue muy bien. Jugamos semifinal en 2009, llegamos a la final en 2010 con el SIC, y en 2011 no clasificamos a playoff, pero terminamos séptimo, perdimos en la última fecha con Belgrano y quedó Belgrano. Y ahí volví a juveniles, no infantiles, volví a infantiles del club, hasta el 2015, que en el 2015 en realidad empiezo a entrenar ahí seleccionado de Buenos Aires, juveniles, con Piltrafa Escurra, a quien ya conocía como jugadora, había jugado con él en el seleccionado de Buenos Aires muchas veces, pero nunca me había tocado entrenar con él y la verdad que hicimos muy buena relación, no solo en lo humano, sino como amigos,
sino como entrenador. La verdad que nos complementábamos muy, muy bien. Y, y ahí en el 2015, haber entrenado esos 3 años, 2012, 2013, 2014, Buenos Aires, ahí en juveniles. En el 2015 le ofrecen a él entrenar la primera del club Cuba. y Cuba, del club Cuba, perdón. Y ahí él me dice, yo agarro si vos venís conmigo. Y nada, ahí fue la verdad que se me movió la estantería porque yo no, obviamente que no era profesional del rugby, ni mucho menos, y tenía, la cual hoy también tengo, mi empresa y vivía de eso, y no, jamás tenía en mi cabeza vivir del rugby, dedicarme profesionalmente al rugby. No el tiempo que uno le dedicaba, porque la verdad que parecía profesional al tiempo que le dedicaba y es exactamente lo mismo que hago hoy, nada más que hoy vivo de eso. Pero en ese instante la verdad que no se me pasaba y menos en otro club. Pero bueno, nada, consultándolo con el núcleo íntimo así de amigos, de familiar, mi mujer. En esa época no era tan grande mi hijo. Creo que hoy mi hijo me saca las patadas si llego a hacer eso. Es fanático del ¿Por qué? club y ¿Pero por qué? y porque él como que no lo podría entender que que entrene otro club que no sea La Plata. ¿Y sí le pareció bien que entres a otro país? Sí, sí, del cual es totalmente hincha. Y hay una anécdota muy graciosa, el Huevo Urcade en el 2018, cuando clasificamos al Mundial con Uruguay, jugamos con Canadá acá, eh, obviamente fue a vernos, y nada, después del partido yo estaba con Tommy, mi hijo más grande, y estaba ahí, y bueno, le dice, bueno, yo te llamo a vos a los Pumas, ¿qué elegís? ¿Uruguay o Argentina? Juegan los Pumas. No, Uruguay, le dice. No, no. Dice, el huevo cuenta de que es la renuncia más, de un chico más chico que tuvo en su vida. Nunca le había renunciado a alguien tan chico. Y él juega en La Plata, está jugando en La Plata Hoy Rugby. juega así, hoy juega en La Plata, en M14. ¿Y cómo fue Bueno, nada, y en ese instante esa ahí. llegada? No, te decía, ¿cómo es esa llegada a, ya te insertás digamos, lo que es el rugby profesional, en vivir de esto? ¿Cómo se te da la llegada a Uruguay? Pues vos, en el camino amateur es común, ya entrenás en la juvenil del club, llegas a la primera, te convocan de la urba. Ya lo distinto fue irte a entrenar de manera profesional a otro club, que aparte un club digamos, donde también competía con La Plata Rugby, que es tu club, no es que te fuiste a Córdoba, a Rosario. Pero ¿cómo es quién te llama? ¿Cómo es esa llegada a Uruguay? Perdón, y hago una pregunta más. Raro de un club que contrata un entrenador profesional con su tradición de club súper, digamos, si hay que ubicarlo en algún lugar, del lado más amateur de la urba, si se quiere, ¿no? Sí. Sí, pero es el club que profesionalmente, lo poco conozco acá, ¿no? Profesionalmente está muy bien organizado, muy bien organizado. Tiene bien claro la estructura de profesionales en los rugby y obviamente en la parte física como todos los clubes, Ujú. pero la verdad que tiene muy bien organizado y a mí me tocó ser el asistente técnico de plantel superior y bajaba línea no de plantel superior, sino de primera e intermedia. Y yo bajaba línea a todo lo que era la M22 en ese momento y las juveniles. Y ahí, la verdad que muy bien. No, y ese año me tocó lo peor y el peor escenario que para mí existía, que en cuartos de final juegan en La Plata Rugby, La Plata Cuba y yo del lado de Cuba. O sea, fue ¿Y lo, eso lo cómo peor fue? de lo peor. Pero bueno, la verdad que Cuba ahí tenía tremendo equipo y nada, y hubo mucha diferencia. ¿Hubo Pero apuesta con bueno, algún amigo de La Plata Rugby ese día? ¿cómo? ¿Hubo alguna apuesta con tus ex compañeros y amigos de La Plata Rugby?
No, 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 no. La verdad que quería que pase Que rápido. termine. Obviamente que quería, obviamente, internamente quería que pase rápido y que esto se termine. Obviamente que fue una decisión muy importante porque nada, era profesional y tenía que seguir haciendo mi trabajo y de hecho lo hice, así que en eso fue duro después cuando perdió el club, perdió La Plata, fue durísimo ver a los que yo había entrenado, nada, llorando en la cancha, pero bueno, nada, yo dije, esto realmente es parte de algo que tengo que pasar para lo que viene, que en ese momento no sabía lo que venía. Pero claramente fue algo que tuve que pasar y que aprendí muchísimo y que crecí muchísimo como profesional, ¿no? Y nada, y después de ahí, después del 2015, después de ese año con Cuba, haber llegado a la final con Cuba, que se perdió con Hindú, eh, me llaman del seleccionado mayor, con Piltrafa también, Curra, y entrenamos el seleccionado mayor de Buenos Aires y salimos campeones en el argentino. Y ahí, apenas termina el campeonato, me llaman de la UAR para si me interesaba formar parte del staff de la UAR. Y nada, obviamente que dije que sí, pero no habrá pasado ni 2 días que me llamó Sebastián Pinerú a Pino, que había hablado con Agustín Pichot y que Agustín le había dicho que tenía la persona ideal para ser el head coach de Uruguay, que era yo. Y, y nada, la verdad que ¿podés venir a Uruguay? Le digo, sí, obviamente, sí. Y me fui para Uruguay y nada, y ahí me pasaron la propuesta, cómo iba a ser. Vine acá y nada, se lo planteé a Jime, mi mujer. Y nada, y fue ella la que realmente dijo, si no es ahora, si dejás pasar esto que te apasiona, no sé si te va a volver a pasar, pero está pasando ahora. Nada, ella me apoyó en todo lo que es la movida familiar, que iba a ser muy importante, y dije que sí. Y nada, la verdad que hoy, después de ese diciembre de 2015, la verdad que ver todo lo que pasó, que la verdad que disfruté muchísimo, no solamente en lo personal y en lo profesional, sino en lo familiar también. Pude hacer parte a mi familia de todo eso. De hecho, la anécdota que conté recién de mi hijo siendo fanático de Uruguay, son los tres fanáticos de Uruguay, porque vivieron eso, porque cada vez que pude ir con ellos y llevarlos, los llevé y los hice parte de esto. Así que, nada, Y ese, la ese verdad desafío familiar, antes de meternos a hablar de la parte de rugby, ¿cómo fue? Porque ibas y venías, ellos estaban acá, después, si mal no recuerdo, ya se instalaron allá en tu segunda etapa. sí, ¿Cómo fue eso? fue. No, los primeros años, en realidad de los 8 años que estuve, 7 fue yendo y viniendo, mi familia acá, instalada acá, y yo iba y venía. El primer mundial fue duro porque, no sé si se acuerdan, antes estaba al principio del semestre, el primer semestre estaba el Rugby Championship que jugabas con Estados Unidos, con El Canadá. America's Championship. El La America's American Rugby América, Champions, Championship. perdón, no el Rugby Champions, la American Champions. Y entonces, nada, eso me hacía que todo el primer semestre tenía que estar allá, porque después venía la ventana, después el segundo semestre alguna actividad con Uruguay 15. Y bueno, esos 4 años la verdad que fueron duros, duros, porque yo hasta que el primer año trabajé, estaba Pablo Lemoine, después del primer año Pablo se fue, entonces yo como que me hice cargo no solamente de los teros, sino de todo el rugby de la Unión. Entonces, nada, ahí fue con una carga horaria dura, porque estaba a cargo de todos los equipos de Uruguay, del M20, de todo lo que era recién no se había empezado con las academias, pero estaban empezándose a formarse.
Y bueno, esos fueron el primer ciclo, la verdad que fue realmente duro en lo que fue carga horaria. Entonces, cuando me plantean de seguir, dije, bueno, yo sigo, pero solamente como head coach, no haciendo los dos cargos. Que para mí tampoco correspondía que la misma persona haga las dos funciones porque no te da la cabeza, no te da el tiempo para. En algo vas a fallar porque son muy grandes las dos responsabilidades. Entonces, Y aparte con implica. con una unión que estaba en pleno crecimiento, porque después del ciclo de Pablo Lemoyne, que fue cuando empezó a armar todo el alto rendimiento, esto vos decís las academias, la llegada al Mundial de Japón, se venía el Super Rugby Américas, era la unión de Uruguay estaba en un crecimiento, digamos, muy sostenido y muy rápido. Sí, totalmente. Cuando empecé en el 2016, los entrenadores, los jugadores y entrenadores eran totalmente amateur, el único profesional era yo, con la estructura física, los médicos, pero no había ni nutricionista. Sí, miento, perdón, sí, había dos nutricionistas, pero que trabajaban mediodía, no full time. Y todos tenían otro trabajo fuera de la unión. Hasta que se clasificó, o sea, el 2016, que arrancábamos a entrenar 6:30 de la mañana, se iban a las 8:30, se iban a sus trabajos, a sus estudios, y volvían a la tardecita a hacer la parte de gimnasio o de unidades, lo que habíamos planificado en esa época, pero era totalmente amateur y los jugadores eran totalmente amateur. Teníamos afuera eh, tres jugadores, que eran Ormachea, Berchesi, Lamana, y recién sobre fines del 2019 se fue, o a principios del 2019 se fue Manu Leindecker. Pero hasta ahí era todos ahí, todos entrenando en forma amateur, en doble turno. Y de esa manera clasificamos al Mundial, ganándole a Canadá, y ahí es donde empieza a generarse el cambio, porque ingresa un dinero que va directamente a los jugadores y empiezan a ser jugadores profesionales, pero te estoy hablando en ese momento eran 15 jugadores profesionales. No había dinero para más jugadores y eran solamente 15 que, bueno, que se les empezó a pagar y empezaron a entrenar de 8 de la mañana a 3 de la tarde durante todo el 2018 y gran parte y todo el 2019. Pero lo que nos pasaba era que no teníamos competencia para darle a esos jugadores. Entonces, se les hacía planes físicos para ponerlos en las mejores condiciones físicas para poder jugar, pero nada, el jugador tiene que jugar porque si no se quema de la cabeza. Entonces, los jugadores tenían que jugar en sus clubes para poder tener minutos de juego. Y todo eso fue hasta el 2019, o sea, después del 2019 que se crea lo que es la Super Rugby de Américas o la SLAR al principio. Ahí ya cambió totalmente. Ahí cambia totalmente y ahí cambia la estructura se empiezan con las academias, se empieza con un staff mucho más profesional y dedicado full time a la unión. No es que entrenaban ahí y se iban después a sus clubes. Es decir, se empezó a hacer algo mucho más profesional, más organizado. Estás escuchando Open Rugby. Pero le Eh, quería preguntar algo, perdón, Joaco, le quería preguntar dale. algo respecto de esa transición de jugadores amateurs a jugadores profesionales, que eran solamente 15, y que ya tenían el objetivo del Mundial eh, como zanahoria para aceptar. ¿Cómo fue el trabajo, por un lado, con el resto de los jugadores que necesitabas para poder ir al Mundial con un equipo competitivo, y por el otro lado, con el trabajo del staff que necesitabas también para ir al Mundial con un staff competitivo?
Bien, con respecto a los jugadores, sin dudas que fue la zanahoria del Mundial y del llevar a Uruguay a crecer y a ir por más, en el sentido de que fue esa zanahoria de decir, obviamente que yo tenía la posibilidad nada más de profesionalizar a esos 15 jugadores, pero para entrenar necesitaba a otros más, porque si no, no podía entrenar, tampoco con 15 jugadores no puedo entrenar, pero se le planteó a los jugadores la posibilidad de decir, de tomar obviamente la decisión de que yo los entendía, pero que yo les ofrecía seguir de la misma manera, siendo al ritmo de los jugadores profesionales, sin ser profesional. Que obviamente los entendía y que no, yo no iba a juzgar a quien diga, no, mirá, yo necesito laburar y necesito el tiempo ese para laburar porque tengo que vivir. Eh, y la verdad que nada, la aceptación fue unánime de todos y todos dijeron, yo estoy, no me importa a mí ganar plata o no, yo estoy. Yo voy a hacer lo mismo, la misma preparación que van a hacer ellos, porque yo quiero ser titular y porque yo quiero estar en el Mundial y porque me quiero dedicar a esto. Esto es una apuesta que hago, es una inversión que hago en mí y yo lo voy a hacer. Así que con los jugadores fue un poco eso, con el staff se fue profesionalizando de a poco, la unión, la verdad que en eso me ayudó bastante a tomar la decisión, porque si no, los entrenadores se tenían que ir a ver, Cochi Durán, que es el entrenador de Scrum hoy de la franquicia de Miami Sharks, nada, trabajaba conmigo y después de ahí se iba a un cambio, a una agencia de cambio a trabajar. O sea, agarraba el auto y se iba, y a la tarde, a la noche, trabajaba en un club. Decía, tenía 3 laburos, una locura, una locura. Entonces, nada, ahí la Unión, la verdad que se portó muy bien y me apoyó en eso a poder profesionalizarlos. Guzmán trabajaba en el colegio y a la noche en el club, en el mismo club del colegio. Es decir, todos tenían muchas actividades, la cual tampoco me permitía a mí tener a todos disponible para entrenar. Y yo con 30 o 20 y pico de jugadores solo, no podía. Así que nada, ahí la Unión de a poco fue cambiando esa situación de ellos y hoy ellos están dedicados full time al rugby y siguen viviendo del rugby. Pero nada, fue de a poco y fue la verdad que una apuesta grande de los jugadores, obviamente, de hacer esa inversión en ellos y de creer en ellos mismos y de creer en el sistema. Y nada, y a partir del buen mundial que tuvimos, pues la verdad fue muy bueno y eso cambió radicalmente todo. Y al tener ya la, la franquicia, donde esos jugadores poder darles un contexto de competencia, también nos ayudó muchísimo, ¿no? Te cambia todo, porque vos entrenabas y ya tenías ahí una competencia en la cual ellos podían jugar, podían probarse, en el cual yo como entrenador de head coach de Teros, trabajaba con Pablo Bouza a la par, porque yo probaba cosas y Pablo obviamente las permitía y yo respetaba también lo que él quería hacer. Y nada, y la verdad que ese trabajo con la franquicia, con Pablo y con todo el staff de Peñarol, eh, nada, hizo que Uruguay siga creciendo en lo que es la performance de jugadores y en los resultados. Bueno, hoy hablabas de la competencia y de la importancia, porque lo que vos decís, profesionalizás, profesionalizó el staff, se profesionalizó los jugadores, algunos cobrando, otros no, pero te preparas muy bien, pero el gran desafío hoy en el rugby es la competencia. Está muy instalado esto de que los 10 primeros juegan entre ellos y los
Tier 2, que es donde está Uruguay, donde está Georgia, donde está Portugal, donde está España. El gran desafío que tienen hoy es tener competencia, pues lo que definitivamente te hace mejorar, porque vos podés tener a los jugadores muy entrenados, pero si no jugás, si no competís, no te podés medir. Totalmente. A ver, es clave la competencia. De hecho, vos te fijás en lo que fue la primera SLAR de todas, que fue con la franquicia Jaguares, la misma, casi los mismos jugadores, muy pocos se fueron y emigraron, que habían jugado Super Rugby. Estaban casi todos acá. Y la verdad que el nivel de esa franquicia, cada vez que uno jugaba contra Jaguares, ellos pusieron la vara donde tenía que estar y todos los equipos trataban de estar ahí para no realmente hacer un papelón cuando te enfrentabas con ellos. Entonces, eso es un poco lo que habla, te resume lo que es la competencia, es decir, te- los equipos se van construyendo a medida que van pasando los partidos y los partidos te van dando material para seguir trabajando, para seguir corrigiendo. Ahora uno está como staff tomar esas cosas y poder volcarlas en campo y poder crecer y poder entrenar a la intensidad que se tiene que entrenar para poder lograr de seguir subiendo en lo que es la competencia. Yo soy convencido de que la competencia que hoy tiene Uruguay en esta ventana, Uruguay se la ganó. Estos 3 partidos con estos Tier 1, Uruguay se la ganó y se la ganó en cancha y se la ganó en campo. Entonces, Ahora, perdóname, Mono, estos tres sí. partidos con los Tier 1, ¿está preparado hoy Uruguay para resistir esos 3 partidos? De no tener nada, ahora tiene 3 fines de semana seguidos, que es duro, digamos. No Durísimo. es tan Si me das a sencillo. elegir a mí, y yo los hubiera repartido un poquito mejor en lo que son las ventanas. Tener uno ahora, tener en noviembre otro y tener en julio otro. La verdad que sí. Hoy, la verdad que encima hoy con tal el Seven, con todos los jugadores repartidos por todos lados. Pero bueno, hoy es Rodolfo el que tiene que armar de nuevo, ver es otro contexto al cual yo arranqué, es totalmente diferente, hoy hay muchos más jugadores jugando afuera en un buen nivel, y él tendrá que juntarlos a todos y nada, meterlos en una semana, preparar el partido con estos equipos, con un Tier 1. Es decir, Repasemos obviamente que no es Francia, Argentina y ah, Escocia. Escocia el último. Y bueno, vos, lógicamente hoy, y ya lo vamos a hablar, estás en otra posición, pero ¿cómo es hoy tu comunicación? Me imagino que seguirás eh, est- o tendrás mucho contacto con Rodolfo Ambrosio, que es el nuevo head coach de tu sucesor en los Teros. ¿Cómo es cómo te llevas en estos días con él? ¿Hablás, los jugadores? ¿Cómo quedó? Porque venís de 8 años y me imagino que siguen estando en comunicación con ellos para darles una mano en todo lo que se viene. Sí, la comunicación es permanente. Hemos estado, como ahora estamos trabajando este semestre, estamos trabajando con el web Urcade, con Rodolfo Ambrosio bueno, soy yo. Estamos trabajando los tres para World Rugby como consultores de todos los países que forman parte de la SLAR y más España y más Portugal que estuvimos con ellos ahí en enero y en febrero y en marzo. Es más, estuvimos con Portugal que no tenía head coach. Tuvimos los tres haciéndonos cargos del país porque no tenían head coach. Entonces jugamos lo que es el campeonato europeo con ellos. Y nada, acá con Uruguay es permanente la comunicación con los jugadores la mejor. Obviamente compartí 8 años de mi vida con ellos y hay muchos, a toda lo que es la camada de Manu Ardao, Siveta, todos esos nacieron conmigo, nacimos juntos, fuimos creciendo y equivocándonos juntos, porque desde que pusieron ellos un pie en el charrúa, que estaba yo, en ese momento como head coach de los Teros, pero también haciéndome cargo de todo lo que era el rugby y de la M20, así que fui con ellos al Mundial de M20. Es decir, nada, es una comunicación muy íntima, muy de ida y vuelta, que nada. Pero bueno, obviamente
hay que cortar y hay que ahora hacer un nuevo proceso y es el proceso de Rodolfo, que está buenísimo que sea él el encargado ahora de seguir haciéndolo crecer a Uruguay. Así que, pero nada, la comunicación es permanente. Y con Eh, Rodolfo más, porque trabajé estos 6 meses con él. a Y la verdad eso, a eso iba. ¿Cómo es, ahora que vos podés hacer una comparación entre dos equipos del Tier 2 como Uruguay y Portugal, y habiendo visto los otros seleccionados, ¿cómo, cómo es la parte infraestructura? ¿Cómo podemos hacer esa comparación? Porque me parece que todos a veces con razón y a veces sin razón decimos, no, pasa que Europa es Europa y la infraestructura es diferente y la disposición de los jugadores es diferente. ¿Cómo fue esa experiencia con Portugal si la tenés que relacionar con lo que viviste en Uruguay y la experiencia de Portugal en sí? Porque entiendo que hasta hace poquito eras uno de los dos candidatos a hacerse cargo de ese sí. seleccionado. Mirá, está buena la pregunta. La verdad que hoy, que nos tocó este año ir a Portugal, nos encontramos con una estructura de, no solamente de edilicia sino de funcionamiento, como la era en el 2016 Uruguay. Esa sí la diferencia. Y es, los jugadores estaban en la misma situación en la cual estaban los jugadores uruguayos en el 2016. Es decir, no eran amateur, no eran profesionales. No son profesionales, es más, no juegan en sus clubes y después juegan con el seleccionado. Lo que sí tiene Portugal es que tiene una gran cantidad de jugadores jugando profesionalmente en Francia, a diferencia de lo que era Uruguay en el 2016. Mucha diferencia en cantidad, ¿no? Portugal tiene muchos portugueses o hijos de portugueses o con abuelos portugueses jugando en Francia, es decir, franceses con abuelos portugueses jugando ahí en Francia que quieren jugar en un seleccionado y como que no ven la posibilidad de jugar en Francia, pero sí para Portugal. Entonces, eso la verdad que marca la diferencia porque son muy buenos jugadores. Tienen El jugador, en el BCE tienen casi una sucursal, digamos. Sí, exactamente. De hecho, el preparador físico de Portugal era preparador físico y era a su vez manager porque era al que contactaban. Los jugadores con familiares portugueses lo contactaban a él y como saben que es el entrenador, el preparador físico de Portugal, lo contactaban a él para proponerse como jugador. Y él nos tiraba la info a nosotros lo analizábamos y sí, dale. Y de hecho, el hooker, el pilar derecho, el 9 el 10 el win de esta rec fueron todos de esa situación. Y te puedo asegurar que van a ser jugadores titulares por muchos años en Portugal. Es decir, bueno, y sí, eso y es una gran diferencia, pero a lo que es ediliciamente, a lo que es organización, hoy Uruguay está, pero por encima de Portugal, por lejos. Lejos, ¿eh? también de La España. estructura de España, España está arrancando. España está arrancando. Obviamente que está Pablo allá y está hace unos años Mirá, Aspirina Pérez. Entonces él está montando todo lo que es la parte de las academias, está montando 4 o 5 academias por todo el país y ya eso, obviamente no se están dando los resultados, pero ya se empieza a ver otra organización. Obviamente que a España lo que le falta, que Portugal sí lo tiene y que Uruguay también lo tiene, es un centro único de entrenamiento donde apoyarse y donde hacer base. Que la verdad que yo lo viví con Uruguay y es muy importante tener eso porque los uruguayos lo toman como una identidad de ellos, es el lugar de ellos, es la casa de ellos, juegan ahí, es decir, a veces que al estar entrenando todo el año ahí, jugar ahí también se hace a veces muy monótono y muy pesado, siempre en el mismo lugar.
pero la verdad que es más fuerte la identidad que se crea en ese lugar, teniendo ese lugar que lo otro, y hay que, nada, tener una inventiva extra para decir, bueno, nos vamos a entrenar, hacemos la preparación en la playa y nos vamos a la playa a entrenar. Pero la verdad que tener el lugar donde hacer base y donde empezar a crecer es único. La identidad también, me imagino, en Uruguay, todos chicos nacidos ahí, que jugaron en los clubes de ahí, y por ahí en Portugal o en España, como vos decís, un francés con el abuelo portugués, un argentino que juega para España, ahí también me parece que Uruguay le saca, como también por ahí pasa con Argentina, con Chile, es la identidad eh, de realmente querer representar a su país por el amor mismo argentino, Uruguay, lo que sea, y no por ahí por decir, bueno, no puedo llegar por ahí un Francia, me permite jugar en un Portugal o en España. Sí, por supuesto que sí. Más en Portugal teníamos eh, el problema de lo que era la comunicación, porque los jugadores no hablaban en portugués y no hablaban, obviamente, menos en español, y algunos hablaban en inglés. Es decir, se hablaba tres idiomas: español, portugués e inglés. Es decir, un desastre. Imagínate lo que puede llegar a ser un entretiempo donde las revoluciones están a mil. Nada, poder sentarlos a todos y hablarles a todos en un mismo idioma era todo un tema. Eh, pero, pero la verdad que sí, obviamente que yo digo, y lo noté, ¿no? El jugador portugués está acostumbrado a eso, está acostumbrado a que venga gente, jugadores de afuera y que se incorporen y que defiendan la camiseta del país. Y los jugadores franceses que defienden a Portugal son, la verdad que muy, muy disciplinados, con mucha también, mucha hambre por mostrarse ellos, por hacerse ver, por mejorar su situación personal. De hecho, esos cinco jugadores que yo hoy te nombré estaban en un equipo nacional, en la División Nacional de Francia, y todos terminaron después de la REC con contratos en Pro 2. Es decir, les cambió la vida, por decirlo de alguna manera, el haber jugado para Portugal. Entonces pasan a ser jugadores muy agradecidos con esa situación de que Portugal les haya abierto la puerta y que puedan jugar. La verdad que eso hoy acá en Uruguay, o en Chile o en Argentina es mucho más difícil poder hacerlo, poder verlo, porque no existe esa situación. No sé cómo sería eso. Si bien ya nos ha pasado a nosotros que un jugador francés con parientes uruguayos ha jugado para el M20, y la verdad que el chico, una predisposición y una entrega por el país, que se compró a todos. El chico se pagó los pasajes para venir a jugar el sudamericano con el M20 de Uruguay. Es decir, fue muy bueno y fue aceptado, entró al grupo y nada, eso se traslada también a Portugal, ¿no? A cómo, obviamente que debe existir también debes tener, como a nosotros nos pasaba con el Huevo y con Rodolfo, de ser muy finos y tener el ojo muy bien ahí en la elección de esos jugadores, por no poner a cualquiera por poner y sacar el puesto a un portugués que viene a entrenar y que está todo el año ahí. Es decir, el que viene es porque realmente aporta en lo técnico algo diferente. Mono, tocaste algo que era la comunicación en el entretiempo. Y yo te quería preguntar por la comunicación en general en lo que hace a eh, un plantel profesional. Y recuerdo muy bien unas palabras tuyas en Japón en una entrevista de dejarlos comunicarse bien para dejar los egos afuera y tratar de ayudar al equipo en eso. ¿Qué tan importante es para vos la comunicación en general
sobre todo en un staff y con jugadores que están en un proceso de crecimiento hacia no se sabe hasta dónde. Para mí es todo. La comunicación es todo. Es cómo decir las cosas, cómo darle la libertad también al jugador de que el jugador tenga la posibilidad de expresarse y de nada, dar su opinión ante decisiones, en eso que vos decís bien, que en bajar los egos y decir, si me tengo que decir delante de todo, me equivoqué, o decir, la verdad, no sé, lo que me están preguntando no lo sé, pero vamos con esto porque creo que es la mejor manera. eh, pero creo que la manera de crear un grupo y de que todos tienen para el mismo lado y que vayamos todos en el mismo objetivo es siendo una comunicación realmente frontal, bien de ida y vuelta. Eh, si un jugador te tiene que decir lo que te tenga que decir, eh, estar abierto a eso y escucharlo y por algo te lo está diciendo. Yo uso mucho el feedback permanente con los líderes del grupo, con los más chicos, con los más jóvenes. También o trato de poner a alguien joven en ese grupo de líderes, porque no están tan generalmente en otro grupo, están separados. Entonces me interesa tener siempre todas las opiniones lo más amplio posible dentro del plantel. Y tratar de comunicarme permanentemente con todos todo el tiempo. Creo que lo más difícil y a veces uno como entrenador se la pasa detrás de una computadora viendo imágenes, viendo esto y viendo, viste, el detalle que también está y pero también es parte importante y te diría que hasta más importante el relacionamiento con el jugador, con el staff, el tener un momento de decir, che, loco, paremos, basta, ya trabajamos demasiado, vayámonos a otro lado, compartamos un momento, estamos todo el tiempo metidos en esto y nada, y yo quiero saber también de la vida de los otros, que todos me conozcan a mí, mi vida, eh, qué es lo que soy, cómo soy yo. Creo que eso creo no, estoy convencido que lleva un tiempo y una dedicación que hay que darle. Hay que darle ese lugar. Y con los jugadores lo mismo. Obviamente que eh, a mí en el primer proceso eh, tuve la suerte que vos, Euge, lo conociste, que fue trabajar con con un psicólogo deportivo que fue Juanjo Grande, que trabajó el primer proceso con nosotros, empezó el segundo y en la mitad del segundo le agarró un infarto y falleció, pero la verdad que fue algo increíble porque que nos ayudó muchísimo a esto, ¿no? A ser naturales, a hacer que la comunicación fluya entre staff, entre jugadores y staff, sea realmente bien natural y que haya un espacio y crear un espacio. Y obviamente que él estaba para también situaciones que uno como eh, entrenador no lo puede resolver y él como psicólogo sí lo puede resolver. Pero él, la verdad que nos abría esos espacios para nosotros relacionarnos. Y eso a mí me quedó y lo sigo haciendo y lo sigo realizando con todos los planteles que me toca estar. Creo que en un lugar donde está cómodo, donde está contento, y más en un lugar donde uno va a jugar, porque lo que termina haciendo es un juego. Si no, uno no se divierte ahí y va y la pasa mal, eso tarde o temprano te termina repercutiendo en el grupo, te termina repercutiendo en el resultado, y nada. Entonces, hay que dedicarle muchísimo tiempo a esa parte de la comunicación, muchísimo. Tuviste dos líderes en tus dos procesos ¿cómo fue elegir o laburar bueno, con Gaminara, que fue el capitán de la primera etapa hasta el Mundial de Japón, y después con Andrés Pilaseca? Personalidades distintas, posiciones distintas, ¿cómo
laburaban la comunicación con ellos, con estos dos líderes? La verdad que, nada, lo puedo decir porque se los dije a ellos. Si yo tendría que elegirlos de nuevo, lo volvería a hacer. Son dos líderes totalmente distintos, como vos decís, pero dos líderes que con el ejemplo lideran. La verdad que me tocó con el primer proceso con Garrafa, con Gaminara. Yo no lo elegí porque a mí Pino me dijo, este es el staff, que era Guzmán y Cochi y Guille Selve, que era el preparador físico. Este es los jugadores y el capitán es este. Es decir, yo después elegí lo que es el grupo de líderes, empecé a trabajar con ellos, pero el capitán me- me- por decirlo de alguna manera, me lo impusieron, es este. El capitán es Garrafa, y la verdad que sin ninguna duda que era el capitán y era el líder de ese grupo, adentro y fuera de la cancha. La verdad que el enano, tremendo, tremendo. Tremendo cómo llegaba a todos, porque con sus condiciones físicas que no eran las ideales para este deporte, lo que significaba dentro de la cancha de ese jugador. Era, pero algo increíble, increíble. ¿Cómo era afuera? Porque adentro de la cancha todos lo vemos, un tipo que va al frente, que lidera, pero ¿qué es ese liderazgo fuera de la cancha que lleva a que también todos lo sigan? Siendo la misma persona, es decir, siendo la misma persona que lo es adentro de la cancha, siendo el tipo que se tiene que va al frente con todo, que se tiene que pelear por todo para que el grupo esté mejor, que siendo la misma persona que es adentro de la cancha, afuera. El tipo tenía la bandera en esa época tenía la bandera del amateurismo y él decía, somos todos uruguayos y vamos por esto y nosotros nos levantamos. Él siempre repetía algo que a mí me quedaba grabado y que tenía razón. Decía, nosotros hacemos tantas cosas durante el día, nos entrenamos, vamos a trabajar, vamos a estudiar, volvemos, nos entrenamos. Es decir, tantas cosas uno hace durante el día que eso hay que transferirlo a la hora de jugar. Uno tiene que jugar como es, como persona, y todos hacemos mil cosas para poder estar donde queremos estar. Entonces, nada, tenemos que tener más actividad y estar antes que todos. ¿Por qué? Porque somos así en nuestras vidas. Él hacía esa comparación y estaba buenísima, porque la verdad que era así, y yo les pedía eso, y yo les pedí un cambio muy importante en lo que era el juego, un juego mucho más ambicioso y de jugar mucho más en ataque. Y la verdad que para eso hubo que hipotecar todo un año y porque hay que prepararlo físicamente para el juego que uno quería hacer. Y ellos desde el minuto cero que me apoyaron y dijeron, nosotros vamos a hacer el esfuerzo físico, nosotros nos vamos a entrenar más, nosotros queremos jugar a lo que vos estás queriendo proponer. Nada, que venga lo que venga, nosotros vamos a hacer esto y nos vamos a preparar para jugar de esa manera. Y fue así como se prepararon y a partir del 2017, que fue que todo ese 2016 tuvimos que nos conocimos, que me costó obviamente conocerme con el staff, conocerme con los líderes, conocerme con todo el grupo, pero a partir del 2017 todo eso se empezó a ver reflejado en resultados y empezó como a darse todo, porque obviamente el lugar donde estás, el resultado es el que manda y si no se dan los resultados, por más que tenga la mejor intención, nada, se necesitan resultados para poder crecer y todos entendemos eso y todos trabajamos para eso. Pero yo estoy convencido de que esa manera en la cual Uruguay proponía nos iba a dar esos resultados. Entonces, ese convencimiento mío hizo que ellos también se convenzan y que trabajen para eso, que eran los que iban a ejecutarlo. Así Hacia que, ahí iba. nada, y después con Andrés, un liderazgo también dentro y fuera de la cancha muy, muy fuerte, muy él, un jugador y una persona muy exigente, muy autoexigente, que a veces obviamente le juega en contra porque pero es extremadamente exigente con él. Y,
y muy profesional, pero me ha tocado tener charlas con él y que él tenía miedo de que yo lo ponga porque él era el capitán y no como jugador, si él tenía que dar un paso, y yo le decía, Andrés, no, sos, sos lo que sos el mejor jugador que hay adentro de la cancha, en lo técnico y nada, y lo que representás como líder, así que quédate tranquilo, pero él era tan autoexigente, es tan autoexigente con él, que no permitía que yo lo ponga porque era el capitán. Él no quería dar ni un centímetro al que venía el puesto, en el 12 que venía el puesto peleándole el puesto. Entonces, él quería ser honesto con eso. Eh, Hablaste del tema de las victorias, de los resultados más que de las victorias, porque a veces en un equipo tier 2, un buen resultado no siempre es una victoria. Te quería preguntar por choquear al mundo el partido de Fiji en Camaishi y el partido contra Francia en el Mundial. ¿Cómo fueron esos dos partidos? ¿Cómo fue la preparación? ¿Y qué significó eso para este Uruguay que va a tener 3 partidos en poquito tiempo? Aunque vos no estés, aunque no sé si no está, porque digamos, sos consultor de World Rugby, hasta no sé cuándo. Sí. Eh, la verdad que esos partidos es como a ver, si uno dice que en ese momento lo decíamos mucho todos a los que nos hacían las entrevistas, fue una sorpresa y no fue una sorpresa, porque para nosotros no fue una sorpresa, porque nosotros nos preparamos para eso, porque realmente nos preparamos para eso, en todo lo que fue la competencia, en haber tenido con Fiji en noviembre del año anterior la posibilidad de jugar contra Fiji, con un Fiji totalmente el mismo equipo que puso ahí lo puso el día del Mundial, es decir, casi el mismo equipo, salvo 2 jugadores que no jugaron por lesión, pero fue el mismo equipo y nos comimos 70 puntos. Ahora, Uruguay no era ese Uruguay, no estaban todos los titulares, pero muchos de los que jugaron en el Japón estaban ahí. Es decir, ahora yo puedo tomar ese partido y decir, bueno, estamos a 70 puntos de Fiji. Y la verdad que cómo achicar esa brecha era nuestro desafío como staff y como jugadores, que también los hicimos parte, decir, che, loco, ¿cómo achicamos esta brecha y cómo para llegar al Mundial y poder dar el poder, en ese momento no lo teníamos, pero después nació la frase de poder choquear al mundo y poder ganarle a Fiji. Es decir, cómo trabajar desde lo físico, desde lo técnico, para poder estar de igual a igual contra todos los equipos que nos enfrentáramos en el Mundial. Ese era el gran objetivo. Pero estaba bien diferenciado en lo que era Fiji. El partido era ganar o perder por menos de 10 puntos, ganar o perder por menos de 10 puntos con Georgia. Después era perder por menos de 30 puntos contra Australia y contra Gales. Gales. Esos eran los objetivos en lo que es resultado que nos habíamos puesto, pero un montón de otros objetivos que el jugador, la verdad que no estaba tan puesto ese resultado de ganar, sino de cumplir un montón de otros objetivos en el juego para que se termine dando ese resultado que tanto queríamos. Pero la verdad que se trabajó mucho, obviamente que ahí se incorporó en el 2018, en la preparación del 2019, perdón. En el 2019, en lo que es la preparación al Mundial, se incorporaron al staff dos figuras en lo físico, que fueron Craig White y Ben Pollard, que son dos grandes profesionales, muy bien preparados. Uno trabajó con Gales, el otro trabajó con Saracens, es decir, dos tipos muy preparados. Y se sumó Pablo Bouza y Emiliano Bergamaschi, que también nos dio una mano en lo que es el Scrum. Pero Pablo Bouza en lo que fue el line y el mall, en ese mes, 2 meses que tuvimos de preparación. Con lo cual nos ayudaron a elevar un poco
el nivel de las prácticas y el nivel de exigencia de las prácticas para poder estar en ese nivel de competencia que nos exigía el Mundial. Y a partir de ahí es que fue todo crecimiento, haber ganado ese partido y haber cumplido menos con Georgia, se cumplió con todos los objetivos a nivel resultados y a nivel de juego, y nos permitió seguir creciendo y seguir para llegar a tener el partido con Francia, que la verdad que no nos habíamos planteado de ganar ese partido, mucho menos, sino de estar permanentemente en partido y estar ahí. Y era, a ver, una de las premisas que habíamos dado era no patear a los palos e ir al line para estar siempre en campo de ellos y tenerlos lejos de nuestro gol, porque si era patear los palos la metíamos, era volver a salir de nuestro campo y nosotros veíamos que teníamos que estar allá. Y después con el correr del partido decís, la puta, ¿viste? ¿Por qué no pateamos los palos? Pero bueno, capaz que era otro partido, y nos costábamos, porque realmente nos costaba muchísimo salir de nuestro campo, porque Francia metía tremenda presión y nos costaba muchísimo. Y nada, nos sirvió muchísimo empezar el Mundial de esa manera y después ir con Italia, ir tras Italia, que nos habíamos puesto como objetivo ganarle a Italia y ganarle a Namibia. Y nada, el partido con Italia el primer tiempo fue increíble, salió todo redondo. Y en el segundo tiempo, a la amarilla nos jugó una mala pasada. Nos quedamos con 14 sin el líder, que fue Andrés. Y nada, y enfrente estaba Italia, que se empezó a jugar y no los pudimos parar. Ahí tendríamos que haber tenido mucho más protagonismo nosotros, tener mucho más la pelota nosotros, darle mucha más importancia a esos primeros 15, 20 minutos, porque si manteníamos el resultado, estábamos ganando por 10, en esos 20 minutos se le iba a hacer realmente difícil a Italia después doblegarnos. Estás escuchando Open Rugby. Con tu cargo en Sudamérica Rugby, ¿cómo estás viendo el desarrollo del Super Rugby Américas? Sobre todo con Chile y Uruguay, que han cambiado sus planteles, pues han arrancado nuevos ciclos mundialistas. ¿Cómo está viendo hasta ahora el desarrollo del torneo? Eh, la verdad que, es decir, lo que nos tocó, que dimos vuelta por todas las franquicias, por todos los países, eh, y buscando, fuimos con dos objetivos de estar y de ver a las franquicias cómo trabajan y después de tratar de detectar entrenadores, para probables franquicias o para ir detectando entrenadores de cada país. Y, y la verdad que nada, creo que la franquicia, o sea, esta competencia tiene que seguir creciendo en lo que es el juego, en lo que es la intensidad del juego, en que todos los equipos se preocupen por mejorar en esa instancia, en lo que es obviamente la obtención y seguir haciéndose sólidos en obtención, pero también de preocuparse por elevar siempre la intensidad del juego, porque es después lo que va a repercutir directamente en lo que es el equipo nacional, es decir, el equipo la franquicia representa hoy a cada país. Argentina tiene dos, pero después Chile, Paraguay, Peñarol, con Uruguay tienen, es decir, y Brasil, la posibilidad de tener muchos jugadores que juegan en sus seleccionados ahí jugando en esa franquicia. Entonces, cuanto mayor sea el nivel de la franquicia, del torneo, mejor van a llegar esos jugadores preparados para el equipo nacional y mejor van a estar preparados para la competencia que tengan que afrontar. Pero por eso, un poco nosotros la preocupación nuestra, o la preocupación no, pero el trabajo nuestro es ese, en eso, en estar arriba de los staff para que se preocupen, para mejorar el juego, estar arriba del juego y que sea eso el objetivo, el primer objetivo del campeonato,
más allá de ganar o no, de salir campeón, sino de elevar la vara en el juego, es decir, realmente ser exigente como región, que ya fuimos realmente ya hicimos como región, realmente vimos el resultado que nos dio tener esta competencia, que es el tener 3 países en un mundial y cómo, o sea, cómo estuvieron en cómo fue su performance en el mundial. Entonces, nada, es el juego el que tiene que mandar acá en el rugby de la región y trabajar sobre los staff y jugadores para seguir creciendo ahí. Está sobre la mesa el tema de la expansión del Super Rugby Américas. Eh, ¿Qué necesita? Recién nos dijiste, se estuvieron viendo entrenadores, jugadores. ¿Qué necesita un país que por ahí no esté hoy en la competencia o una región de un país que sí hoy está en competencia en la parte deportiva para poder tener una franquicia compitiendo? En la parte deportiva, tener una estructura en donde apoyarse, en donde empezar a tener sus jugadores, su staff, su estructura como unión, eh, para poder empezar a tener todo lo que es el desarrollo del rugby, el desarrollo en el sentido de las academias, de empezar a desarrollar los más jóvenes. Después, obviamente, lo que es la estructura de jugadores profesionales. Y a veces está bueno eso, obviamente, que es el mayor proveedor de los jugadores de este torneo, es Argentina, porque Argentina tiene una cantidad enorme de jugadores de rugby de buen nivel que pueden estar por todas las franquicias jugando y desarrollándose al que está al lado, porque no, no, yo creo que la ida de un jugador argentino a una franquicia, y Eugenio lo puede saber bien, creo que ganan todos, o sea, gana el mismo jugador el que va, gana el que está al lado, gana la franquicia, gana la organización, porque ese jugador le va a dar a los que están al lado un crecimiento en todo. Entonces, creo que lo que necesita ese país es primero tener una estructura, después tener los jugadores en la cual ir haciéndolos crecer, y si no, tratar de traer o jugadores de argentinos o, bueno, uruguayos también hoy tienen la posibilidad de exportar jugadores, porque ya tiene una base. Entonces, nada, traer esos jugadores para que te ayuden a fortalecer a los tuyos, para ayudar a crecer a tus jugadores. Pero creo que, obviamente, que la expansión de este torneo, creo que es necesaria porque está buenísimo, porque es el apoyo profesional que tienen los países en su rendimiento. Es decir, tienen los clubes, que obviamente los clubes son la base de todo, es donde está el rugby, donde nacen los jugadores, es la cuna de los jugadores. Y después de ahí hay como que una estructura profesional, que es esto, de franquicias, y el seleccionado. Es decir, son medios para llegar ¿no? Y una franquicia es un medio para llegar a tu seleccionado, o es un medio para uno donde poder desarrollarse profesionalmente en el deporte que uno eligió jugar. Este sistema de franquicias permite, o sea, permite y uno cree que el salto cualitativo de unos jugadores que juegan en este torneo a una selección, muchos piensan que es un abismo. Y la realidad, creo, indica que es bastante posible, ¿no? No sé, pienso en el caso de Tito Inchaupe, en el caso de Facu Pomponio, en el caso de jugadores que juegan eh, en Yacaré 15, no sé, el Tecla o Juan Cruz Pérez Reicher, que podrían, siendo argentinos, estar en una convocatoria de Argentina 15 que les permitiría tal vez llegar a los Pumas. Me parece que esa progresión el Super Rugby América la permite. Totalmente, totalmente que la permite, y por eso es lo que obviamente
que esto recién arranca, si uno lo compara, no sé, con un top 14 de Francia, con un Super Rugby, eh, esto recién arranca y recién están iniciando y recién nos estamos acomodando en este profesionalismo en la región. Obviamente que cuanto más equipos tengamos y más gente sea profesional de esto, yo creo que va a aumentar la calidad de lo que son las franquicias y por eso la obsesión tiene que ser en mejorar el juego y en mejorar a esos jugadores para llevarlos al juego que uno quiere realizar o que quiere estar para que esa brecha que hoy existe, no nos vamos a mentir, entre el top 14 en Super Rugby existe y es grande, pero los jugadores que estén jugando acá y que lo demuestran y que lo demuestran partido a partido en estas franquicias y que decís, che, este jugador acomodado en otra competencia puede rendir tranquilamente. Entonces, creo que hoy es eso lo que está pasando y que los jugadores que están jugando acá en un alto rendimiento decís, che, a este jugador lo pongo acá en los Pumas y no desentona y dale minutos, dale tiempo y yo no sé qué pasa con esos jugadores. Entonces, creo que lo que tenemos que lograr como región es que eh, sea el nivel cada vez más alto de juego y de los jugadores que estén acá y que sea realmente atractivo para todos quedarse acá y jugar en este Super Rugby América, porque es lo que va a hacer que esa brecha se achique y obviamente que nos llevan muchos años y quizás hay una diferencia económica importante, pero nada, hay que seguir creciendo, hay que ir dando pasos y hay que ir metiendo, insisto, en el juego y en lo que nos hace ser mejores para poder estar a ese nivel, ¿no? ¿O no? ¿Cómo es tu relación con los libros, con la lectura? Bien, me gusta leer. La verdad que leo. eh, no puedo leer cuando me voy a la cama porque me duermo, pero sí, trato de leer. Me gustan mucho los podcasts, los escucho permanente, me gusta en otro idioma para seguir ejercitando mi inglés. Eh, Nada, me gusta permanentemente estar buscando cosas para hacer y para mantenerme activo en lo mental. Y no solamente en lo rugbyístico, sino tratar de obviamente leer cosas que me ayuden en lo profesional, pero nada, trato de buscarme el tiempo. Obviamente que estando acá también haces de Uber y yendo y trayendo chicos, pero trato de en ese tiempo ir escuchando algo, ir escuchando un podcast, algo, tratando de. Música, Sí, sí, pero me gusta la música, pero no. Trato de escuchar más todo lo que es podcast y todas esas cosas. Notas, entrevistas. Y en música, si tenés que elegir algo, yo pienso en tu relación con La Plata Rugby y es imposible no hablar de Virus. Sí, me gusta Virus. Como en Eh, esa versión de hay que sacar a La Plata campeón, Hay ¿no? que En vez de sacar a la hay plata que salir campeón. agujerito. Sí. No, esa, la verdad que tremenda época es. Muy lindo recuerdo. Que haya ido Virus a tocar el día que salimos campeones, la verdad que fue un sueño. Uno no lo podía creer. Estaban Mouras ahí, fue increíble, increíble. Eh, te vuelvo a traer a los libros, te vamos a pasar un poquito por la música rapidito, Dale. pero ¿estás leyendo algo ahora o cómo sos a la hora de buscar libros o de buscar música? Estoy leyendo la biografía de Joe Smith. Que la verdad que me encanta, me encantó, voy por el capítulo 3 y nada, me encanta su historia. La verdad que muy, muy atractivo su vida.
Y nada, hoy estoy leyendo eso. En el tiempo que puedo, en el tiempo cuando puedo, lo tengo acá en la compu y nada, lo leo cada vez que puedo. Aclaramos que Joe Smith es ex entrenador de Irlanda y futuro entrenador de los Wallabies Claro, ahora después en NAM. Irlanda, después ahora estuvo con los Blacks, ahí tuve Exacto. la suerte de conocerlo, nos bailó y ahora fue asistente en Nueva Zelanda, fue asistente, el Exacto. entrenador de ataque, y ahora está con Australia como head coach. Bueno, Vamos a ver, hermano, tiene tremendo desafío tiene, ¿eh? Oh, sí. Tremendo, Sí. tremendo. Bueno, te queremos agradecer por el tiempo, una charla súper interesante, desearte lo mejor. Sabemos que se viene un futuro ligado al rugby, como siempre, desde que arrancaste, como hoy nos decías, tu camino que nunca lo habías pensado del rugby profesional, así que gracias por este rato largo y bueno, esperamos encontrarnos por ahí a fin de año en un nuevo Open Rugby y seguir charlando de lo que va a ser este 2024. Perfecto. La verdad que es un placer, se me pasó rapidísimo y nada, eso es señal de que uno disfrutó la compañía y la charla, así que gracias a ustedes. Esto fue Open Rugby.